Rusia posee nuevas armas invulnerables sin equivalentes en el mundo. Anuncio inesperado de Vladimir Putin en su discurso ante la Asamblea Federal. Subraya que nunca serán usadas para una agresión, pero sí en caso de un ataque contra el país. Nuestra corresponsal María Starostina ha asistido al evento y tiene más detalles. Este discurso ante la Asamblea Federal del presidente ruso ha sido singular. Jamás el mandatario ha dedicado tanto tiempo al ámbito militar. Unos 45 minutos habló Vladimir Putin sobre este tema y en particular presentó una serie de nuevas armas estratégicas que no tienen análogos en el mundo, aseguró el líder ruso. Él subrayó que la elaboración de estos armamentos viene como respuesta a la salida de los Estados Unidos del Tratado de Defensa Antimisiles. Moscú reiteraron en varias ocasiones que el despliegue del escudo antimisiles de este país cerca de sus fronteras representa una amenaza para la seguridad nacional. Asimismo, Vladimir Putin se mostró muy preocupado por la estrategia nuclear de los Estados Unidos, que puede utilizar este tipo de armas hasta en el caso de un ciberataque, por ejemplo. Vamos a escuchar más detalles. Durante un largo periodo hemos intentado convencer a Estados Unidos de que no viole el Tratado de Defensa Antimisiles, de que no viole el equilibrio estratégico, pero todo ha sido en vano. En el 2002, Estados Unidos de forma unilateral salió de este pacto, pero incluso después de ello, nosotros tratamos por mucho tiempo de establecer un diálogo constructivo con este país. Propusimos, con el fin de rebajar la tensión y de conservar un clima de confianza, entablar un trabajo conjunto en este ámbito. En un momento dado me pareció que se podría alcanzar un compromiso, pero no. Todas nuestras propuestas fueron rechazadas. El anuncio sobre las nuevas armas estratégicas fue una sorpresa para los parlamentarios. Muchos recibieron esta noticia con fuertes aplausos, y es que este paso supone una nueva perspectiva para el país, para la seguridad del país. Vladimir Putin subrayó a su vez que Rusia no tiene planes de utilizar estas armas con fines de agresión. También recalcó que la creciente fuerza militar de Rusia es una garantía de paz, ya que preserva el equilibrio estratégico en el mundo. No teníamos y no tenemos planes para usar este potencial con objetivos ofensivos y agresivos. No estamos amenazando a nadie. No vamos a asaltar a nadie y no vamos a quitar nada a nadie amenazando con armas. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Al revés, cabe subrayar, y es importante, que la potencia creciente es una garantía de la paz en nuestro planeta, porque esta potencia mantiene y mantendrá el equilibrio estratégico en el mundo. Este año, al discurso ante la Asamblea Federal se dio un toque innovador. El presidente intervino con 3 enormes pantallas a fondo donde aparecía la información complementaria, cifras, gráficos, videos. Por ejemplo, para realizarlo, el evento se trasladó desde el Kremlin, donde se celebraba habitualmente, a la sala de exposiciones de Manej, en el centro de la capital. Más de 700 periodistas se reunieron en este lugar para cubrir este evento clave para la política rusa, muy actual, sobre todo en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 18 de marzo. Vamos a ver en detalle a qué armamentos sin análogos en el mundo se refirió Vladimir Putin en su discurso. Vamos a preguntarle entonces cuáles son las propiedades que hacen tan único este tipo de armamentos, e incluso sería casi invulnerable. Se lo consultamos a Simeón Senderov. ¿Cómo está, Simeón? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cuáles son las características de estos misiles que ha anunciado Putin? Bueno, Mauricio, podemos destacar 3 características básicas de los armamentos que ha nombrado Vladimir Putin. Se trata de armas inalcanzables para los sistemas antimisiles. También disponen de radio de acción ilimitado, lo vamos a ver un poco después, y que en general ha dicho Vladimir Putin que se trata de armas únicas en el mundo. Pero vamos a ver por partes de qué armas estamos hablando, porque estamos hablando, por ejemplo, del complejo de misiles nucleares Sarmat. Aquí lo ves en estas imágenes, que según han explicado durante la intervención tiene alta potencia. También pues es muy interesante destacar que es capaz
capaz de alcanzar objetivos sobrevolando el polo norte y el polo sur. O sea, su alcance es bastante grande, como lo puedes ver en este gráfico. Y también interesante destacar que es difícil de interceptar por los sistemas antimisiles. Vamos a otras novedades que se presentaron durante esta intervención. Por ejemplo, novedoso misil de crucero del que también habló el presidente ruso Vladimir Putin. Dispone de propulsión nuclear. También estamos hablando de alcance ilimitado y lo que es bastante interesante es trayectoria no balística la que tiene. ¿Por qué es interesante? Porque es bastante difícil de predecir la ruta, la trayectoria, como aquí decimos, y por eso es difícil de interceptarlo. Hablamos también de otro sistema que es sistema de drones subacuáticos. Aquí normalmente cuando hablamos de drones se supone que mencionamos los aviones, pero aquí hay otra, esa precisamente novedad, que también tiene propulsión nuclear, gran sumergibilidad, o sea, puede sumergirse a gran profundidad, y también estamos hablando de que realmente tiene grandes capacidades. Por ejemplo, su velocidad es superior a la de los submarinos y los torpedos, y también pueden navegar por mucho tiempo. Estos dos últimos todavía no tienen ningún nombre, Mauricio, así que el presidente ruso propuso pensar en el nombre, enviárselo al Ministerio de Defensa. No sé si se te ocurre algo. Bueno, el armamento no es mi tema en realidad. Bueno, lo vamos a pensar después. Y también tenemos otro sistema que sí tiene nombre, y es el nombre Kinjal, o al español lo podríamos traducir como daga. Entonces, se trata de varios elementos, el avión portador de alta velocidad, que también pues dispone de, bueno, supera la velocidad de otros sistemas, pues que sus misiles también tienen gran margen de maniobra, así que también es difícil de interceptarlo. Cuando hablamos de la velocidad, es hipersónico, pues supera 10 veces la velocidad del sonido, y precisamente eso también le ayuda a hacer maniobras. Y hablamos también de otro objeto, digamos, que ha presentado el presidente ruso, y es el sistema que se llama Avangard. Aquí también lo ves en estas imágenes, pues se trata de bloque hipersónico guiado, que en este sentido podemos destacar que lo interesante es precisamente, aparte de su alcance intercontinental, que tiene materiales compuestos. ¿Qué significa esto? Para explicarlo mejor, que puede realmente volar en las capas densas de la atmósfera de la Tierra. También puede evitar los sistemas antimisiles, y su temperatura puede alcanzar 2000 grados centígrados. Así que estamos hablando de algo muy interesante. Y por último, se ha mencionado el sistema de armas láser, que Vladimir Putin no ha revelado muchos detalles, pero aseguró que ya está entre las filas del ejército. Sí, de hecho en su discurso ha dicho que por razones obvias no podía revelar grandes detalles de estos armamentos. También ha mencionado un dato importante, que no piensa utilizarlo con carácter ofensivo, sino más bien defensivo. Vamos a conversarlo con un analista, con Alberto Huschreuter, doctor en Relaciones Internacionales, quien está con nosotros. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. En su opinión, ¿cómo podrían reaccionar, cierto, los líderes internacionales de otros países? Bien, yo creo que la primera reflexión que hay que hacer sobre lo que se escuchó hoy en el discurso del presidente Putin es que el acento estuvo, yo diría, excesivamente puesto en las cuestiones relativas con la estrategia y la defensa de los intereses vitales. Y yo creo que es bueno para aquellos países preeminentes que necesariamente deben velar por su interés nacional, por su seguridad, pero por otro lado también lo que nos está diciendo Putin es que en el mundo no está existiendo algún sistema regulatorio en materia de armas nucleares, lo cual es preocupante, puesto que hace pocos días atrás,
El mandatario de Estados Unidos se ha referido al eventual uso de armas nucleares, de modo que lo que tenemos en el discurso de Putin hoy no solamente es una respuesta a esa posición de fuerza, de poder por parte del mandatario estadounidense, sino también una posición rusa de alerta frente a los peligros que tenemos hoy en el mundo. El mismo presidente ha dicho en algún momento de su discurso que él avisó hace algunos años sobre el avance de Rusia en materia de armamentos y no fue escuchado, habló allá del 2004 aproximadamente, quizá porque el mundo estaba muy enfrascado en cuestiones en sus guerras, como en Irak, Afganistán, etcétera, pero de alguna manera lo que estaba diciendo Putin es: cuidado que estamos avanzando a un sistema que nos puede llevar a un estado de inseguridad, particularmente en el segmento de las armas de exterminio masivo, que es el segmento que en más riesgo coloca a la humanidad, de manera que es preocupante, puesto que todos en el mundo parecen estar en una carrera por mejorar los sistemas de armas y tener las mejores armas, lo cual no es bueno porque significa que en el mundo no tenemos una regulación internacional, y para los mandatarios esto es preocupante, puesto que están observando que Rusia no solamente ha logrado proyectar poder en los últimos años, el presidente se ha referido a Siria particularmente, donde los logros, si es que hubo logros, fueron en base a la intervención por invitación de la Federación Rusa. Y también se refiere obviamente a que Rusia está preparada para lo peor que puede ocurrir en el mundo, en un mundo donde no hay régimen internacional, donde hay cuestiones de alta política que están cada vez más presentes. Me refiero concretamente a los gastos militares. Esto ya no es una regularidad, es una realidad. Todos en el mundo están gastando en armas, de modo que lo que está diciendo Putin al mundo es: cuidado con las presiones geopolíticas. Se refirió a la política de contención que lleva adelante Occidente, de manera que lo que tenemos en el discurso de Putin, a mi juicio, es una posición de fuerza y de posible defensa proactiva frente a amenazas que hace tiempo están en las fronteras de Rusia. Sí, Simón, no sé. Bueno, yo quisiera seguir ese tema del desarrollo de las posibles amenazas y también de la seguridad internacional. En este aspecto, Putin se refería en Rusia en general que muchas veces se responde a las amenazas a su seguridad que provienen desde la OTAN. ¿Usted cree cómo va a reaccionar la alianza? Mire, la alianza no tiene otro camino que quedarse donde está o retroceder. El problema es que si retrocede, de alguna manera estaríamos frente a una derrota de Occidente frente a Rusia. Yo en esta compulsa entre Occidente y Rusia atribuyo el derrame de la primera sangre estratégica a Occidente, puesto que Occidente, una vez que realizó la primera ampliación de la OTAN a los países más demandantes de la seguridad occidental, esto es Polonia, República Checa, Hungría, debió quedarse allí. De hecho, existía cierto consenso en Europa e incluso en Rusia para que esta ampliación de la OTAN diera una respuesta a la necesidad de seguridad de estos tres países, que eran los denominados OTAN maníacos, ¿no? Pero la OTAN no solo quedó allí, siguió avanzando en otras oleadas hacia el este de Europa y luego hacia el este del este de Europa, llegando prácticamente hasta las líneas geopolíticas de Rusia. Y Rusia en algún momento reaccionó. Esa reacción se vio en agosto del 2008, en la zona del Cáucaso, cuando Georgia prácticamente se dirigía hacia el umbral de la OTAN, hacia el umbral de miembro de la OTAN, y posteriormente también se vio con Ucrania, más recientemente en 2014, donde Ucrania fue de alguna manera seducida para ser parte de la cobertura de la Alianza Atlántica de Occidente. Y aquí lo que hubo evidentemente es una tensión fuerte y finalmente una incorporación de Crimea a Rusia o una anexión, depende de dónde se lo mire. Pero la OTAN ha avanzado, yo diría de una manera geopolíticamente irresponsable, hacia las líneas geopolíticas rojas de Rusia, y esto de cualquier manera frente a una potencia preeminente va a originar una respuesta militar categórica. Naturalmente existe el causa-efecto. Muchas gracias por su análisis, también a ti, Simón, por todos esos datos.